一体何なんだ。レヘリット。キムロニーマス。 Now there is no hope. Bienvenidos. Hoy compararemos el episodio número 21 de la adaptación animada con el material original en las novelas ligeras. Aquí se adaptaron 2 capítulos y unas páginas de otro capítulo para un total de 36 páginas, siendo los capítulos el número 8, El Guardián del Laberinto de Teletransportación, y el número 9, Combate Mortal, junto a unas páginas del número 10, Padres. ¿Qué se cambió? ¿Qué se omitió? Sumado a otros detalles y curiosidades de las novelas, lo repasaremos en este video. También aprovecho para recordarles que todo el arco del laberinto lo tenemos resumido en el canal, basado enteramente en las novelas, para quienes quieran experimentar la historia original. Sin más que añadir, comencemos. Antes de saltar al círculo de teletransportación, Rudius hace énfasis en el color carmesí del mismo, reparando en cómo era un mal augurio, reminiscente de la sangre que parecía prometer derramar. Roxy, sumado a los pergaminos de curación que tenía, poseía otros referentes a ataques de nivel avanzado, y el Inalais le ofreció a aquellos capaces de usar magia unos cristales mágicos que ella tenía a disposición por si alguien agotaba su mana en la lucha, lo que comprometería a todo el grupo, aunque Rudius no los precisaría. Antes de teletransportarse a la guarida del guardián, el mago interrumpe a su padre y nos vuelve a traer el término Death Flag. Él no quería oír lo que su padre tenía para decir porque sonaba a que serían palabras finales. Era un mal augurio, foreshadowing de una muerte que, desde antes de que partieran de Sharia a Vegarito, se nos viene anticipando en las novelas. Recordarán cómo mencioné en el respectivo video anterior que Rudius, sopesando qué tragedia podría caer sobre él al reflexionar sobre las palabras de Hitogami, se pregunta si acaso perdería un brazo o uno de sus padres moriría. Este recurso narrativo está presente durante toda la obra. Un curiosidad es que Rudius describe a la Hidra poseyendo escamas verde esmeralda, y este dato persiste, como vemos en ilustraciones oficiales más adelante, aunque no profundizaré en esto para evitar spoilers. El cristal donde se encontraba encerrada Zenith era también de color verde esmeralda, y su estructura era una puntiaguda con picos como púas que sobresalían hacia afuera. Otro detalle es que cuando Rudius ve cómo su padre se lanza directo al ataque tras ver a Zenith, él piensa que acabará con la Hidra de un solo golpe, y nos dice cómo puso en su cañón de piedra el mismo poder con el que destrozó en pedazos al rey demonio Vadi-Gadi, quien en aquel entonces opinó que su ataque era de rango emperador. Por lo tanto, aunque haya quedado patente en el anime, este detalle da testimonio del aterrador poder que la disipación mágica de las escamas de la Hidra posee. Para los más atentos, sabrán que cuando hice la narración de la pelea contra la Hidra, traté de recrear el sonido de la disipación de las escamas de la Hidra basándome en lo que la novela describe, y cito: "Un sonido terrible, como el de uñas arañando un cristal, partió el aire". Este es el que yo recreé en su momento. Y este es el que el anime empleó. En fin, sigamos. Si bien Rudius reparó en cómo Paul lucía más poderoso de lo que recordaba cuando era un niño, en la pelea contra la Hidra queda claro. Él es un mejor espadachín que antes, al menos mejor de lo que su oficial rango dejaba ver. Mucho había llovido desde aquellos días y a pesar de haberle pasado factura a nivel mental, todo este tiempo buscando a Zenith había afilado su determinación. Por eso explota al verla. Habían pasado años persiguiendo el mismo objetivo y ahora estaba a su alcance. Finalmente podría ponerle fin a su dolor. Rudius describe en la novela cómo Paul era preciso, afilado. Sus movimientos al evadir eran tan calculados que solo se movía lo necesario, es decir, sin hacer movimientos innecesarios. Además, su velocidad era sorprendente. Citando a Rudius, entonces, por un momento, el cuerpo de Paul se vio borroso. Era tan rápido que mi ojo de la premonición no era capaz de seguirle el ritmo.
¿Recuerdan cómo mencioné la habilidad de su espada en el anterior video? Pues la vuelvo a traer aquí porque al final nunca se mencionó. Su espada tiene la capacidad de cortar con mayor facilidad en función de la dureza del material a cortar. Como la hidra, debido a sus escamas, tenía un blindaje extremadamente duro, solo con la habilidad de su espada corta era capaz de atravesarlas, abriendo un corte que le permitía a su espada larga el atravesar el cuello de la bestia de un extremo a otro a través de la herida ya creada, aprovechando la fuerza centrífuga de su ataque, girando en el proceso. Esta habilidad de la espada tendrá que ser mencionada en el futuro cuando su utilidad vuelva a ser necesaria, aunque falta para eso. Y siguiendo con las escamas, aunque el anime lo dejó claro, quiero hacer hincapié en esto. Las escamas de la hidra eran increíblemente afiladas. El más mínimo roce podía arrancarte la carne de los huesos en un pestañeo. Volvamos al tema que ya hemos tocado anteriormente varias veces y que el anime continúa omitiendo. Cuando Rudeus ve a Zenith, se pregunta cómo demonios llegó allí. Entonces, tras el primer round contra la hidra, lo siguiente se cuece en su mente, y cito: tal vez la catástrofe de teletransportación la apareció dentro del cristal. Es algo sumamente raro, pero no imposible. Espera, Gisu nos dijo que fue encontrada por aventureros. La palabra que usó fue capturada. ¿Significa eso que Gisu sabía la condición en la que ella se encontraba? No, imposible, no puede ser. Esto lo piensa justo antes de la pequeña pelea que tiene con Paul. Sobre las hidras se nos cuentan algunas cosas más. Por ejemplo, son lobos solitarios, un tipo de dragón que se suponía habita algunos lugares recónditos del continente demoníaco, y 3 variedades estaban confirmadas, de escamas blancas, grises o doradas, pero no habían de escamas verdes. Aquí Roxy explica que se debe a que es una hidra manatita, y sumado a lo que explica en el anime, dice que era vista durante la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios, y que fueron supuestamente aniquiladas durante la famosa separación entre continentes provocada por el dios de la lucha. Me gusta cómo respetaron las palabras de Paul y la escena en general, sobre todo cuando se enfatiza que Paul estaba lleno de determinación. Continuando, cuando Paul grita que algo se aproxima, Rudeus sabía lo que era debido no al instinto, sino a la experiencia, porque como él nos cuenta, ya había visto con sus propios ojos el lenguaje corporal de un dragón antes de escupir fuego, y para que se hagan una idea de la hazaña de Rudeus al contrarrestar el fuego de la hidra, se nos dice en la novela que el aliento de un dragón era suficiente para secar un lago en segundos, y magia ordinaria no sería suficiente para protegerte. Pero no solo era el aliento de un dragón, sino de 3, dada la cantidad de cabezas que atacaron al unísono. Solo alguien con el mana y entendimiento mágico que Rudeus poseía podía frenar un ataque de tal magnitud, y el anime le hizo justicia a esta escena, plasmando la tensión entre las fuerzas de la bestia de leyendas contra la magia de nuestro protagonista. Para cerrar esta batalla, les dejo la ilustración empleada en las novelas ligeras, ya que de comparaciones va la cosa. Otro curiosidato es que el cristal se liquificó en las novelas, pero en el anime estalló en pedazos, lo que le da un efecto más dramático. En el área describen docenas de cristales mágicos de gran tamaño desparramados, lo que básicamente son las escamas de la hidra, junto a una plétora de ítems mágicos de variada naturaleza. Lucían extremadamente valiosos, pero ninguno de ellos estaba de humor para recolectarlos. Eso vendría después. Como se describe en las novelas, Rudeus cremó el cuerpo de Paul en la cámara del guardián porque de enterrarlo podría convertirse en monstruo esqueleto, un no muerto en resumidas cuentas. Debido a ello, Rudeus pulverizó los huesos de su padre para cargar con ellos dentro de un jarrón que conjuró con magia. De Paul Greyrat solo abandonó el laberinto su pechera, su espada mágica, su vieja y querida espada larga y sus cenizas. Durante el camino de regreso, Rudeus
sentía que flotaba de combate en combate, y de no ser por Roxy, quien lo seguía de cerca y lo cuidaba, hubiera caído en una trampa de teletransportación en múltiples ocasiones. En la primera noche en la posada, Rudius tuvo un sueño muy duro. Estaba en su antiguo cuerpo, pero no había rastro de Hitogami ni de su dimensión del vacío. Era eso, un sueño, o más bien una memoria dentro de un sueño. Sus padres le hablaban al otro lado de la puerta de su habitación, pero no conseguía entender lo que le decían, aunque extrañamente podía sentirlo. Estaban preocupados por él. Abandonó su anterior vida sin siquiera saber la causa de muerte de los mismos. Se preguntó si se sentían avergonzados de él. Su madre seguía apareciéndose frente a su puerta de vez en cuando, previo a morir, pero su padre desistió mucho tiempo antes. ¿Qué pensó cuando murieron? ¿Por qué no fue a su funeral? ¿Qué rayos estaba haciendo? Estas preguntas le asaltaron, agitando su corazón. Él sabía que había sido un pedazo de basura de ser humano, pero en ese momento lo supo aún más. Pensó en el rostro de Paul al morir, como sus labios se curvaron en una sonrisa de alivio al ver que su hijo seguía con vida, y se preguntó por qué no había mirado a la cara de sus padres para saber qué expresión tenían en aquellos días tan cercanos pero tan distantes. Rudius por primera vez deseó poder regresar tan solo para ver la expresión en el rostro de sus padres, aunque sea una vez. Todo esto está profundizado en mi video sobre este capítulo, y lo resumido aquí sucede entre el abrazo de Lilia y la revelación de Zenith despertando y siendo incapaz de reconocer su entorno o su gente, ni de articular palabra, con ojos vacuos que terminaron de hundir el corazón de Rudius en el mismo vacío que la mirada de su madre transmitía. Lo último que Rudius atisbó a pensar aquí fue: me ha olvidado, y Lilia sentenció su pesar con las palabras: Lord Rudius, me temo que ella lo ha perdido todo. Rudius sintió que frente a él había un cascarón con la apariencia de su madre. De resto, lo que queda de este capítulo, supongo que lo veremos en el próximo episodio. Para cerrar, mis pensamientos finales. Este capítulo me ha gustado. Fue emocionante y se enfocó en los momentos importantes, la acción trepidante y las intensas emociones, algunas tan abrumadoras que son incapaces de manifestarse por completo en los rostros de nuestros personajes o abandonar sus labios, los flashbacks de Rudius y la sonrisa de Paul al ver que su hijo estaba a salvo, la forma en la que lo despidió con su mirada y que, de alguna forma, aquel hombre sabía que podía dejar a su familia en manos de su hijo. Creo que es devastadoramente hermoso. Para mí esto se siente como un hito, después de haber recreado este momento en mi cabeza tantas veces desde que comencé a leer las novelas hace ya más de 7 años atrás. El finalmente haberlo visto animado me hace sentir el peso del viaje y de tantas cosas que atravesé en mi vida a la par que me sumergía de tanto en tanto en la ficción. No puedo creer que viví lo suficiente como para llegar a este punto. Muchos reparan en la tragedia de Paul cuando piensan en la ironía de este capítulo siendo emitido en un día como hoy. Para mí es una reafirmación de ese amor primordial que en muchos casos es capaz de trascender a través de las grietas de personas imperfectas y frágiles, y lo que se esconde detrás de los silencios y la omisión, de las peleas y el cómo se lidia con la frustración, el fracaso y los errores. No se trata de si el sacrificio de Paul ha redimido al hombre o no. No se trata de la expiación, sino de cómo incluso alguien como él se vuelve a descubrir a sí mismo como un padre, en la medida en que ahora Rudius vuelve a toparse con la noción de que el joven mago sigue sin tener idea de lo que realmente significa la vida. Y a cada paso que da es más capaz de entender cuán equivocado estaba. Mushoku Tensei va de muchas cosas, pero para mí esta es una de las más importantes. De tener la fortuna de contar con su padre aún, mándenle un mensaje en este día. Feliz Día del Padre, y también gracias por seguir aquí después de tantos años. Nos vemos en la próxima. Gracias a las donaciones por PayPal, Coffee y Supergracias de Fallen One, Melvin Vega, Manusillo, Garzaro 1985, The Contour Man, Hakusan 2319, Roberto Vázquez Pinilla, Ovidio Escobar Paredes, Daniel Jurado Rodríguez y a los miembros en pantalla.